Muy buenas, hermanos, familia, amigos, reciban un cordial saludo, agradecido al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da nuevamente de compartir algo de la palabra de Dios. Siempre será una bendición poder compartir con ustedes. Yo pienso más en ustedes, no tanto en mí. Bueno, en mí también, porque yo soy el que más necesito de la palabra de Dios, pero por ustedes. Yo trato de crear en ustedes ese hábito piadoso de leer la palabra de Dios y también tratar de asegurarlos para una eternidad. Ese es mi principal propósito con ustedes. Así que esto no es cualquier cosa, es una eternidad la que está en juego, y si yo puedo ayudarles en algo para que ustedes se preparen, habremos logrado el propósito. Así que esto es muy importante. Hoy hablaremos nuevamente lo que a mí me enseña el nacimiento de Jesucristo, o su primera venida, o también la encarnación de Dios hecho hombre. Eso a mí me trae pues mis propias enseñanzas. Yo no voy a hablar de que la enseñanza principal de la Navidad es esta o esta, porque yo no sé. Es lo que representa para mí, porque yo escucho. Lo que quiso decir Cristo aquí es esto, y yo no sé qué fue lo que Él quiso decir. O que Pablo, el pensamiento de Pablo era este, yo no sé qué estaría pensando Pablo. Así que lo que yo le comparto es lo que esta escritura me enseña a mí, la enseñanza que yo recibo de la palabra de Dios, lo que yo puedo entender de la palabra de Dios. Pero el propósito central de toda lo que es la escritura, Dios lo sabe. Y yo no puedo saber los pensamientos de Cristo ni de los discípulos, qué fue lo que hablaron y cuál era la intención y todo esto. No, hablo lo que representa para mí. Si le dije que la enseñanza principal de la Navidad para mí era que todo el mundo es pecador, porque Dios buscó un impecable y no lo encontró, y nos dejó muy mal parados a todos aquí, destituidos de la gloria de Dios. La vida de Jesucristo, ya la vimos. ¿Qué es lo que nos enseña? Que la salvación es imposible porque ningún ser humano reúne esos requisitos que Dios demanda, y solo Cristo los reunió. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los hombres, que los cielos. Alguien así, y no encontró. Dije, es la vida de Jesucristo, me enseña a mí que la salvación es imposible. Eso está en Hebreos 7:26. Solo Él pudo reunir y satisfacer las exigencias de un Dios santísimo. Hoy veremos la muerte. ¿Qué nos enseña la muerte? ¿O qué me enseña a mí? Y yo les comparto. Y ustedes no tienen que decir, esto es lo que dice la palabra, o yo estoy de acuerdo. Es lo que yo pienso. Las cosas que me pueden enseñar a mí lo que es el nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección, la ascensión. ¿Qué aprendo yo de eso? ¿Cuál es la enseñanza para mí? No es que esta es la enseñanza de la Escritura, porque aquí hay mucha enseñanza, pero lo poco que puedo coger yo, se lo comparto. Pero oremos. Padre, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos a usted en este día, siempre con gratitud en nuestro corazón. Pero cómo no estar agradecido por una salvación tan grande que nos ha provisto en Cristo, Señor. Gracias, el único camino, el único medio, el único nombre, el único mediador, el único abogado. Él es el único. Y si lo dejamos, ¿cómo escaparemos del fuego eterno? Como le dijo a los escribas y fariseos en el capítulo 23 de Mateo, versículo 33. ¿Y cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos capítulo 2, versículo 3. Padre, esto es tremendo, y la gente anda buscando salvación por todos los medios, y no hay sino un solo camino, Señor. Así que ojalá esto sirva, que la gente pueda entender que estamos hablando es lo que dice la Escritura,
y que ellos se preparen también, Señor, para una eternidad. Porque hay dos sitios, infierno y cielo, no hay otro, Señor. Estar con Cristo o estar con Satanás son las dos alternativas que tenemos. Y aquí tendremos que escoger, Señor. Usted ha puesto esa salvación en nuestras manos. La condenación y la salvación. Usted dijo allá en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí está la salvación y la condenación, y nosotros tendremos que escoger, pero responderemos por la decisión que tomemos. Ayude, Señor, a que tomen la mejor decisión, que es Cristo, el Señor. Y pidiéndole en este día que el Espíritu Santo siga siendo siempre mi Maestro, que me enseñe, me recuerde y me guíe toda la verdad. Pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. La muerte de Cristo, lo que me enseña a mí, la enseñanza que yo saco de la muerte de Jesucristo es que no hay un medio de salvación posible para el hombre fuera de Cristo. Todo aquel que esté tratando de salvarse sin Jesucristo está perdido. Él mismo dijo en Marcos capítulo 10, versículo 27, hablando de la salvación. Para los hombres, la salvación es imposible. Si no es por Él, es imposible. Y si Cristo o si Dios hubiera dejado un medio de salvación para nosotros podernos salvar sin Jesucristo, Jesucristo no habría muerto. Yo tengo por acá algunos versículos que vamos a leer, porque eso es lo que hacemos. Todo está acá. Entonces la muerte de Cristo cerró todos los caminos posibles para la salvación del hombre, si no es por medio de Él. Él es el único camino. Tengo la Biblia abierta aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, famoso. Jesús le dijo, yo soy el camino. No uno de los caminos, yo soy el camino. Y si Él es el camino, hay que caminar por ahí. Yo soy la verdad, y si es la verdad, hay que creerle. Yo soy la vida, y si Él es la vida, hay que vivir por Él y para Él, y llegaremos al Padre. Y nadie va a ir al Padre sino por mí. Yo a muchas personas que les cito este versículo, le digo, Jesús dijo, yo soy el camino. Yo lo comienzo y ellos lo terminan. Es un versículo muy conocido, pero muy mal entendido. No lo entienden. ¿De qué sirve? Y de ahí yo parto con la idea que no es tan importante memorizar los versículos, sino entender y aplicar. Porque aquí está cerrando completamente todos los atajos que nosotros tenemos, que esquivamos caminos por un lado y por otro. Aquí cierra todo, dice, yo soy el camino. Y abrirnos ese camino le costó la vida a Él. Tuvo que morir, murió y se abrió el camino. El velo del templo se abrió en dos y quedó expedito el paso al lugar santísimo y a la presencia de Dios. Entonces, no es posible la salvación aparte de Jesucristo. Es lo que me enseña a mí la muerte de Él. Pero yo me pongo a pensar en estos pasajes, por ejemplo, aquí en Lucas capítulo 22, cuando Él estaba orando y sabía que la hora se le acercaba y todo, y yo me pongo a pensar en lo que dice acá, en Lucas capítulo 22, versículo 39, y saliendo se fue como solía al monte de los Olivos, y sus discípulos también le seguían. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, no se haga mi voluntad, sino la tuya.
y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Yo digo, si yo me pudiera salvar haciendo esto, ¿piensan que Jesucristo estaría en una agonía? Dice, él se sentía morir, dice en otros pasajes paralelos, en Mateo 26 y en Marcos 14. Mi alma está angustiada hasta la muerte, yo siento morirme. Y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Entonces, si yo me puedo salvar por esto, ¿piensan que él se iba a someter a todo esto? Pidiéndole al Padre que si es posible pase de él esa copa, ese martirio, ese sufrimiento que iba a pasar. Cuando él dice en Marcos 10:27, todas las cosas son posibles para Dios. Y él le dice, si es posible, y Dios no lo escuchó, porque estaba pensando en nosotros. Es el único medio de salvación, es el único camino, es la única verdad, es la vida. No hay otro que pueda reunir los requisitos, así que la muerte de Cristo cerró todos los atajos que nosotros tenemos, todos los caminos. Porque hay caminos, dice en Proverbios capítulo 14, versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero el fin es muerte, es perdición, es condenación. Si el camino no es Cristo, porque muchos dicen, bueno, yo creo que no le hago mal a nadie, yo no peco, yo no hago esto, yo no mato, yo no robo. Es un camino que parece derecho, pero el fin es perdición, es condenación. Ese camino no lo va a llevar a Dios. El único camino que nos va a llevar a Dios se llama Cristo, el Señor, el nombre que le dio el ángel. Y el nombre que le dio Dios también allá en Filipenses capítulo 2. Así que si están abriendo sus propios caminos, paren. Y atiendan lo que dice la Escritura, porque no pienso yo que teniendo un medio de salvación nosotros fuéramos él fuera a someterse a tremenda tortura como la que se sometió y finalmente a la muerte. Aquí en Hebreos capítulo 5, voy a ver si le encuentro por acá. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Yo creo que esto tiene que ver con lo que acabé de leer en Lucas 22. Dice, Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Pero habla de ruegos, súplicas, lágrimas, sufrimiento tremendo. ¿Piensan que una persona se va a someter a todo esto cuando va a ser en vano eso? Si yo me puedo salvar, entonces ¿para qué? Y lo que le está diciendo cualquier persona que está tratando de llegar o enfrentar una eternidad con Cristo, pero lo están dejando. Lo que le están diciendo es, bueno, yo me puedo salvar solo, yo no necesito de que otro pague o muera por mí. Es una deuda que nadie la puede pagar y Él la pagó. Lo que necesitamos es creer que verdaderamente esa deuda está paga, que está todo consumado, está pagado toda la deuda, que ya no debo nada, si es que yo le creo y hago lo que Él me pide. Pero si no, yo veo que la actitud de un incrédulo es esa. Yo no necesitaba que Él fuera a morir por mí. Yo no le pedí eso. Yo me puedo salvar solo. Esa es la actitud de alguien. Y yo le digo que cualquiera que se quiera salvar sin Jesucristo, ya se lo dije, la receta es esta. Nacer sin pecado, como Él nació. Vivir sin pecado, morir sin pecado, resucitar. Y ascender y sentarse a la diestra del Padre como Él hizo. De lo contrario, nadie va a ser, pero piense con lo primero, nacer sin pecado. ¿Dónde hay uno de esos? Se buscó uno, pero ninguno, todos destituidos de la gloria de Dios.
Yo lo que busco con esto es que usted deje de estar haciendo lo que le dicen y hablando lo que oye. Y no sabe si eso es verdad o eso es mentira. Pero hay caminos que parecen. Hay gente que vive muy bien, una vida más excelente que cualquier cristiano y que la mía. Yo he visto gente así, porque yo no soy lo que ustedes creen. Yo todavía tengo la vieja naturaleza y cada vez más vieja todavía y más complicada y más viciada, como dice en Efesios. Una naturaleza viciada que tiene sus vicios y está acostumbrada. Tenemos problemas todos. Yo me presento como soy. Yo no soy un santurrón y que soy un hipócrita y que aparento ser el que no soy. No, yo me muestro como soy. Aquí todo es para la gloria de Dios y esto me engrandece más la gracia de Dios, que a pesar de ser como soy, Dios me utiliza, me usa aquí. Pero yo no puedo decir, Señor, yo no necesito que usted muera ni nada, yo me puedo salvar, yo soy así, yo estoy compartiendo la palabra y todo. Esto no salva a nadie. Si esto salvara a Cristo no había muerto, pero murió. Así que no hay religión. Unos me dicen, yo soy católico y católico de vivir y morir y todo lo demás. Invito a algunos, sea lo que sea, pero yo no cambio de religión. Es que no hay que cambiar de religión, sino deje la religión y agárrese de Cristo y comience una nueva relación como hijo de Dios. Bien, entonces esto me dice a mí, no. Nadie se iba a someter a un sufrimiento de estos tremendos, sabiendo que nos podíamos salvar por otro medio, pero la muerte de Cristo cerró todos estos caminos. Le voy a leer en Marcos, capítulo 14. Esto es hablando de la muerte, por si acaso, y toda la gente sabe que Cristo murió. Esto lo saben los niños y todo, pero vuelvo y lo leo para recordar y estar conscientes de que Él murió por algo. Por nuestros pecados, porque ninguno podía pagar eso. Dice en Marcos capítulo 15, vamos a leer desde el versículo 43 al 45, 3 versículos. Dice, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Él murió primero que los dos ladrones, porque cuando pasaban los soldados rompiéndole las piernas para acelerar el proceso de sufrimiento y muerte, le rompieron las piernas a un ladrón y le rompieron las piernas al otro. Y cuando llegaron donde estaba Cristo, ya él había muerto. Y no le rompieron las piernas y se cumplió la profecía, que ningún hueso de él sería roto. Extraordinario. Todo era para que se cumpliera. Así que llegó José de Arimatea pidiendo el cuerpo de Jesús y se sorprendió. Ya murió Jesús. Y él no le creyó. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión dio el cuerpo a José. Ya lo mataron, ya murió Jesús. Es que a él lo dejaron hecho nada. Él no es como lo vemos en las películas ni en los dibujos y todo eso. Pero yo no estoy de acuerdo con revistas, ni folletos, ni nada de eso. Él estaba completamente desfigurado, no se parecía a un ser humano, es lo que dice el profeta Isaías. Y todo lo que habla de él, el capítulo 53 de Isaías, esos 12 versículos, es un pasaje pequeño, pero poderoso y profundo. Todo lo que Cristo tuvo que pasar, piensan que Él pasaría por eso. Si yo me puedo salvar haciendo esto, o no haciéndole mal a nadie y ayudando a la gente, o que yo pertenezco a tal religión, o la tradición, o todas estas cosas. No, Él no moriría, nadie se sometería a esto. Si hubiese un solo medio de salvación para nosotros. Vamos a ver por aquí otros versículos. Aquí Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Pero es lo que no entendemos a veces.
Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si yo sé que ya murió por nosotros, ya yo estoy tranquilo y dándole gracias en el nombre de Cristo el Señor. Ya murió, ya pagó, ya yo no debo nada. Me debo todo a Él. Ahora. Y otros, no. Yo sigo con esto, yo sigo con esto. Ahora, a veces yo entiendo a la gente porque hoy se habla cantidad de cosas. Y confunden y de todo, y uno habla una cosa, el otro habla otra, otro habla otra. Yo he llegado al punto de decirle a algunos buenos católicos, vea, cuando usted vaya a cambiarse, piense bien y busque bien algo que sea mejor que lo que usted está haciendo, porque lo veo haciendo cosas grandes y buenas. Y otros están enredando la piola. Usted solamente necesita a Cristo. Su religión no lo va a salvar, su comportamiento, su testimonio, su vida no le va a salvar, pero a veces toda esa confusión que se ha creado, que uno dice una cosa, que el otro dice otra, que hacemos hablar a la Biblia cosas que no dice. Y esto ha creado una confusión tremenda. Yo he experimentado mucho, cuando trabajaba en la fábrica me decían, no, nos vas a confundir, porque ya la gente sabe, este me dice una cosa, el otro, ¿y cuál dice la verdad? Pero no será una excusa o pretexto delante de Dios el día que tengamos que pararnos delante de Él a entregar cuentas y ver en qué confiamos nosotros para la salvación. Si no es en Cristo el Señor, olvídese, suelte todos esos salvavidas que tiene y agárrese de Él. Deje todos los caminos y cójalo a Él, que es el único camino. Si el camino ya está abierto, ¿para qué coge usted un machete o el hacha y empieza a cortar un bosque, a tumbar bosque y abrir su propio camino? Y que nunca va a llegar al sitio donde usted piensa llegar. No va a llegar. Ya el camino está abierto y no hay más. Así que no hay medio de salvación para nadie aquí. Esto de Cristo cerró todos los caminos. Un versículo que me gusta mucho y aclara todo lo que estamos hablando, lo dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 21. Dice 2:21. Es el último versículo. Dice, no desecho la gracia de Dios. No la desecho, no la rechazo. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es decir, que si yo por las obras de la ley me pudiera justificar, dice, entonces por demás murió Cristo. En otras palabras, si yo me pudiera salvar haciendo esto, entonces por demás murió Cristo, dice el apóstol Pablo, por eso, y dice, no desecho la gracia de Dios, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:8 y 9. No desecho entonces la gracia de Dios. Y la gracia es algo que Dios la ofrece, algo que no merecemos, algo que no podemos lograr nosotros. No podemos hacer méritos para lograr esa gracia de Dios. Por eso es un regalo y lo da Dios para que toda la gloria y la alabanza sea para Él. Para que nadie se jacte delante de Él diciendo yo hice estas cosas y todo. Por eso dice, no por obras. En Romanos capítulo 4, versículo 4, dice la palabra, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si está buscando una salvación por obras, ya no es por gracia, y eso será una deuda. Y si usted le sirvió por obras unos 20 años y el Señor un día le pregunta, ¿a cómo me va a cobrar el mes? Porque esto es una deuda que yo tengo por trabajo hoy. Tenga, pero está perdido. El versículo 5, estoy hablando de Romanos capítulo 4, versículo 5, mas al que no obra.
sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y yo digo, amén, ahí estoy yo. No por obra, yo no estoy buscando por esto. Esto no va a salvar. Si esto me salvara, vuelvo y les digo, Cristo no habría muerto. Pero dice Pablo, yo no desecho la gracia, porque no hay posibilidades, porque si la salvación fuera por las obras de la ley, entonces ¿para qué murió Cristo? Creo que Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Esto es un regalo de Dios, para que todo sea para la gloria y la alabanza de Él. Pero ¿cómo no? No la regala, porque sabe que no la podemos pagar si no la vendiera, y tampoco nos la podemos ganar. Él no la regala, porque dice, estos pobres pelagatos, ¿cómo? ¿Qué me pueden dar a cambio? Y Él no quiere a cambio nada, porque Él no necesita nada, nosotros lo necesitamos a Él. En Filipenses capítulo 2, versículos del 5 en adelante hasta el 11, pero leamos algunos, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Piensa que iba a morir, como dijo Pablo, por demás, o como decimos acá en el Ecuador, de gana vino a morir. Si yo me podía salvar, ¿para qué vino a morir? Pero si murió es porque no hay posibilidades. Esto es lo que me enseña a mí la encarnación de Jesucristo y la muerte de Él, especialmente de lo que estamos aquí hablando nosotros. Voy a ver si tengo otro versículo por acá. En Hebreos capítulo 2, versículo 9 dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y digo, gracias Señor. En el nombre de Cristo el Señor gustó la muerte por todos, ya murió y pagó por todos. Ahora la cuestión es si yo acepto eso o no. Se me viene a la mente ahorita una ilustración que escuché una vez y quizás sirva acá. Todo es cuestión de fe. Estaban dos mendigos, dos limosneros, y que estaban pidiendo limosna y pasaba un gringo. Y estoy hablando del Ecuador, pongámoslo acá, cuando eran sucres. Entonces ellos le pidieron dinero, que les ayudara, y que el gringuito siguió, pero más adelante dijo, oh, no, yo regreso y les doy algo. Y hace un cheque y lo firma y le da a uno. Y hace el otro cheque y lo firma y le da a cada uno. Pongámosle actualmente $1000 para usted y $1000 para usted. Le dio. Uno lo vio y dijo, ¿piensas tú que alguien va a regalar $1000? No, bueno, yo no voy a romper un billete aquí, sino un separador de Biblia. ¿Quién va a dar esto? Y el otro sí lo mira y dice, uy, soy rico, $1000. Eso para él era una millonada. Soy rico. Y se fue al banco y lo cambió y llegó con el dinero. Sí era cierto. Así que es cuestión de fe. Créale a Jesucristo, porque no hay otro camino. Si Él dice, yo soy el camino, camine ahí. No busque otro camino, no busque salvación por otro medio si no es Cristo. Está perdido si usted... Yo le digo, por lo que conozco, le digo, no la busque. Y si la está buscando por otro medio, va a parar en un lugar muy distinto al que está pensando.
No es como dice toda la gente, murió y siquiera ya se fue a descansar y ya está en la presencia de Dios, ya está en el cielo. Olvídese de eso. Piense bien y busque aquí bien el camino. Cristo dijo, si Él dijo yo soy el camino, las palabras que Él dijo yo soy la verdad, yo le creo. Y Él dijo en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, iba a decir yo soy el camino, pero eso cabe aquí. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, que Cristo ya murió por nuestros pecados. Ordenó para qué murió, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Vayan y prediquen eso, y eso yo lo estoy haciendo. Por todo el mundo y a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Son palabras de aquel que dijo ser la verdad, y yo le creo. Y esperemos que si Dios nos permite llegar al próximo miércoles, hablaremos lo que enseña la resurrección. ¿Qué es lo que me enseña a mí? Mientras tanto encontremos gracia, misericordia, paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones. El esplendor de un rey.